Es normal que de repente el paciente me diga, yo tengo un flujo normal. No, eso no es normal. ¿Es blanquito? Tampoco. No debe ser blanco, no debe ser amarillo, no debe ser verdoso, no debe oler. Es moco cervical, es totalmente transparente, es filante y habla de algunas características de la fertilidad en cada una de nosotras. Entonces, no es normal tener flujo en ninguna de sus presentaciones. Es hora de entrar en modo crecimiento. Energía 99.9 FM les trae Pura Vida, un programa destinado a compartir contenidos relacionados con la salud y los hábitos que contribuyen con la calidad de vida. Ya comienza Pura Vida por Energía 99.9 FM. Se siente. Muy buenas tardes. Bueno, arrancamos con esa energía de Guaco cuando son las 12:06 de la tarde. Bienvenidos a tu programa de salud y bienestar Pura Vida, salud en todos los sentidos. Gracias por sintonizar Energía 99.9 FM desde tu casa, desde tu vehículo, tu oficina. Queremos acompañarte en los próximos 60 minutos y llevarte bienestar y salud integral. Hoy te acompañamos en la voz marca Horacio Díaz Manso, en la programación Ramón Álvarez, como operador de estudio nos acompaña Argenis Álvarez Jr., operador audiovisual Edilín Ovalles, en la gerencia de producción el licenciado Ricardo José Aguirre, en la dirección general la licenciada Dina Bachelieri. Y en la producción y conducción de este espacio, quien te habla, Mariale Rodríguez, certificado de locución 40.767. Un gusto estar nuevamente en este espacio. Hoy estaremos conversando, escucha bien, acerca de las señales de alerta. ¿Cuándo ir a una consulta ginecológica? Atentos, atentos. A veces pensamos que esto es un tema muy común y que quizás conocemos todas las cosas que debemos saber antes de ir a una consulta, pero yo te invito a que estés atento a esta entrevista que va a estar de lujo. Así que vamos a escuchar un tema musical y al regreso comenzamos. Bien, estamos de vuelta con Pura Vida, salud en todos los sentidos a través de Energía 99.9. Cuando son las 12:12, comenzamos nuestra entrevista. Y quiero comentarles que el pasado 12 de agosto se celebró el Día del Ginecobstetra en Venezuela, una fecha dedicada a honrar a los especialistas que se dedican a acompañar a sus pacientes desde la prevención y el cuidado de la salud reproductiva, el embarazo y el parto, así como tratamientos de patologías más complejas. Este día fue conmemorado o es conmemorado en honor a natalicio del doctor Óscar Agüero, una figura clave en la historia de esta especialidad. Y a propósito de esta celebración, hoy tenemos en cabina a Denet Casanova, médico ginecobstetra con más de 10 años de experiencia, comprometida con el cuidado de la salud femenina y el milagro del nacimiento. Ciertamente es un milagro, doctora. Bienvenida, gracias por tenerla acá. Hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Para mí es un honor estar el día de hoy acá compartiendo conocimiento, una tarde agradable y pues hacer llegar a ustedes algunos mitos y realidades en relación a la ginecología, que es una especialidad bastante temida por todas las mujeres, pero en realidad es una de las consultas más favorables para nuestra salud. Somos diferentes a los caballeros y pues tenemos un especialista particular. Así es, y qué bueno por esa especialidad porque, no solamente tiene que ver con el bienestar de la mujer, sino también con el cuidado de otras vidas, porque, estamos bendecidas con el privilegio de dar vida. Hoy, doctora, queremos conocer esas señales de alerta. ¿Cuándo ir a una consulta ginecológica? Y bien decías que a veces eso así como miedito. Ay, Dios mío, tengo que ir al ginecólogo otra vez. Ya pasarán 6 meses o ya pasó un año. Pero díganos usted, ¿cuáles son las señales de alarma que nunca se deben ignorar para asistir a una consulta ginecológica? Ok, vamos a empezar con unos cuantos ítems importantes en este tema. El primero, pues simplemente una vez al año. Una vez al año, con o sin síntomas, debemos acudir al ginecólogo.
¿Qué nos acerca al ginecólogo antes de esos 12 meses? Tener secreciones vaginales que no estén acordes, por ejemplo, cambiaron de color, ya no son transparentes como clara de huevo, son amarillas, son verdosas, son grisáceas, espumosas, cambio de olor. Eso nos lleva al ginecólogo, no debemos automedicarnos. Nos va a llevar con más premura antes de esos 12 meses al control ginecológico. En el caso de que la menstruación esté frecuente, con menos de 21 días entre una regla y otra, también nos manda rápidamente al ginecólogo. Cuando se ausenta por más de 35 días es otro motivo. Si llegan a ser menstruaciones que estén por encima de los 10 días también, un aumento del volumen, un aumento de los días, son trastornos del ciclo menstrual que deben acercarnos al ginecólogo. Otra causa muy frecuente es tener algún tipo de alteraciones en relaciones sexuales. Definitivamente esa parte es fundamental en los motivos de consulta y siguen siendo un tema tabú para muchos pacientes. Y por supuesto, si tenemos a un amigo en útero, tenemos un visitante por unas cuantas semanas, es otro motivo para acudir al ginecobstetra. Ok, muy bien. Ahora, más allá de ese chequeo anual que debemos hacer, como usted lo comenta, estos serían unos síntomas inusuales para hacer un programa independientemente que pueda decir, pero es que yo fui hace 6 meses. Sí, son síntomas inusuales. No todas las pacientes van a tener este tipo de sintomatologías, pero si alguna de ellas cursa con lo que he mencionado, debes acudir. No es algo que debe ser automedicado ni ser considerado como normalidad, porque no lo es. Exactamente. Y a propósito de esos síntomas y de la normalidad, ¿es normal sentir dolor pélvico? No, no tenemos por qué sentir dolor. Tener dolor pélvico asociado a la menstruación, a la ovulación o simplemente un día fortuito no es algo normal. Nosotros no deberíamos presentar dolor bajo ninguna circunstancia. Eso también te puede llevar al ginecólogo en busca de algunas alteraciones en las estructuras que conforman nuestro aparato genital. Ovarios, trompas, útero, tenemos 3 capas fundamentales que pueden generar dolor pélvico. Y obviamente en genitales externos también pueden dar manifestaciones de dolor pélvico. Entonces, obviamente todo lo que he mencionado forma parte de mi día a día como ginecobstetra y no es normal. Ok, doctora. Si, por ejemplo, una persona que nos esté escuchando en este momento ha presentado dolor pélvico, ya usted indica que no es normal, pero ¿a partir de cuándo decir es el tiempo? ¿1 mes? ¿2 meses? No. Inmediatamente al sentir dolor debemos acudir. ¿Qué estamos acostumbrados todos? Tengo dolor, me voy a tomar un ibuprofeno. Tengo dolor, voy a tomar diclofenac. No es algo llamativo, no tengo por qué ir al médico, soy una exagerada, pero resulta que no son síntomas que estamos exagerando. Las mujeres nos hemos acostumbrado a normalizar el dolor. Parimos con dolor, menstruamos con dolor, amamantamos con dolor y resulta que ninguno de lo antes mencionado debería generar un dolor, excepto el trabajo de parto. Pues sí, hay contracciones uterinas dolorosas y son las que a nosotros los obstetras nos alertan. Pero la menstruación, el lactar, no tiene por qué generar dolor, hablando un poco, aislándonos del dolor pélvico, pero no deberíamos sentir dolor. No debemos normalizar el dolor. Bien. No tenemos que sufrir por ser mujeres. Así que si usted está presentando dolor pélvico, no espere el mes siguiente a ver si también le duele, sino que es tiempo de programar su cita. Doctora, ¿qué tipo de cambios en el ciclo menstrual son motivos de preocupación? Ya nombraba algunos, pero vamos a hablar un poquito más con detalle de ello. Ok, importante es considerar las características de un sangrado menstrual. Entre una regla y otra deben haber entre 25 máximo 37 días. Si eso se acorta, se alarga, hay que acudir al ginecólogo. Los días de sangrado no deben superar los 10 días. Si superas los 10 días, pues no estás dentro de la norma. Si sangras solo un día y no estás tomando métodos anticonceptivos, no estás dentro de la norma. Si usas copa menstrual y tienes que cambiar la copa con mucha frecuencia, eso tampoco entra dentro de la normalidad. Si los cambios en las toallas, por decirlo de alguna manera, también son muy frecuentes y la toalla está empapada, tampoco es normal. Entonces, estas características del ciclo menstrual te llevan a acudir porque no estás dentro de lo que se considera no patológico.
Excelente. Entonces, bueno, recordando acá un poco lo que acaba de decir la doctora, si tu periodo es entre 27 o 37 días, está normal. 21 y 37 21 días, y 37, exacto. Si fuere más o menos, es motivo de ir a una consulta. Si tu menstruación durara más de 10 días o un solo día. Y bueno, si usas algunos otros dispositivos también, también es motivo de revisión. Vamos a escuchar un tema musical. Envíanos tus preguntas al 0426-530-9500 y al regreso responderemos tus preguntas. Continuamos con nuestra entrevista. Hoy nos acompaña la doctora Denet Casanova y estamos hablando de esas señales de alerta para acudir a una consulta ginecológica. Doctora, ¿qué indica cuando un flujo vaginal es anormal y cuándo se debe ir a un especialista? Sé que hemos venido en el bloque anterior, también estuvimos hablando un poco de esto, pero vamos a profundizar para quienes se acaban de conectar. Ok, para empezar, tener flujo o secreciones vaginales no es normal. El único flujo que yo considero normal es el moco cervical. Ocurre preovulación, ovulación y posovulación, o sea que básicamente debería estar con nosotros unos 4 o 5 días como mucho. El resto siguen siendo alteraciones y nos deben llevar al ginecólogo. No es normal que de repente el paciente me diga, yo tengo un flujo normal. No, eso no es normal. ¿Es blanquito? Tampoco. No debe ser blanco, no debe ser amarillo, no debe ser verdoso, no debe oler. Es moco cervical, es totalmente transparente, es filante y habla de algunas características de la fertilidad en cada una de nosotras. Entonces, no es normal tener flujo en ninguna de sus presentaciones. O sea, decir, no, es que lo tengo hace tiempo, pero no tengo ningún dolor, no lo hace normal. No, no está en la norma. Una pregunta que es muy frecuente y yo creo que como sociedad hemos manejado esto por desconocimiento y es ¿a qué edad es recomendable la primera consulta? ¿Y qué tipo de señales deben buscar tanto los adolescentes como sus padres? Los adolescentes pueden ir al ginecólogo, pero tienen una referencia previa por pediatría. No todos los ginecólogos evalúan adolescentes. En realidad, dentro de nuestra especialidad hay una subespecialidad que se llama juventud juvenil o la especial para adolescentes. Y este tipo de especialidad se encarga de ver solamente a esas pacientes que son referidas por el pediatra por tener algún tipo de alteraciones. Generalmente hay alteraciones como quistes ováricos o LOEs, lesiones ocupantes de espacio en el ovario. Hay alteraciones mamarias que también pueden ser evaluadas primeramente por un ginecólogo y ya al clasificarlas podemos mandar al mastólogo, al oncólogo, al cirujano. Pero para acudir a un ginecólogo no es necesario tener una edad específica en pacientes pediátricos, porque los adolescentes aún son considerados pacientes pediátricos con referencia. Pueden acercarse a la consulta ginecológica en caso de no tener la subespecialidad. Simplemente pues podemos clasificar esa patología o ese síntoma por el que el paciente está acudiendo, se atiende y obviamente es referido, pero ya tienes conocimiento de qué es lo que tiene tu paciente. Entonces, el consejo en este caso es acudir al ginecólogo en el caso de los adolescentes si existe una referencia pediátrica. Siempre está el pediatra antes que el ginecólogo. Hay muchas mamás que dicen, mi bebé ya se desarrolló, va al ginecólogo. No, mi hija ya se desarrolló, vamos al pediatra, van a evaluar, siempre van a estar clasificados. Los pediatras tienen dentro de su evaluación pediátrica está el Tanner, ¿okay?, que refleja hasta qué punto está evolucionando la pubertad y la adolescencia en este paciente. Si hay alguna alteración, obviamente va referido. Y si no la hay, va con su pediatra, obviamente vigilando todos estos parámetros menstruales que ya hemos clasificado como normalidad. Doctora, en tu experiencia en consulta con chicas de esta edad, pues adolescentes, ¿has visto con más frecuencia o con qué frecuencia has notado que chicas luego del desarrollo o recientemente desarrollo presentan este tipo de alguna alteración? Sí, se ve muy frecuente y como existe el desconocimiento, pues está la alerta. Pero sí es muy frecuente evidenciar adolescentes con trastornos del ciclo menstrual. Obviamente, en este caso hay inmadurez de las gónadas, que es el ovario,
no va a haber un ciclo como tal, sino que debemos empezar a enseñar a ese adolescente a que existe. Todos mis pacientes se conocen porque descargan calendarios menstruales. Si tienes un teléfono, tienes espacio para un calendario menstrual, más allá de TikTok. Hay que descargar el calendario menstrual, para empezar por allí. Y obviamente ellas, al tener el calendario menstrual, ellas saben cuando algo no está bien. Muchas veces son ellas las que le notifican a sus padres. Entonces, una característica muy peculiar de mis pacientes, todas tienen calendario menstrual y ellas lo saben. Qué bueno. Ellas conocen su ciclo, el calendario te indica cuando algo no está bien y a pesar de ser adolescente, ellas conocen su ciclo menstrual perfectamente. Y eso es lo que debemos permitir, que nuestras adolescentes conozcan su cuerpo. Porque en muchas consultas con ellas son las representantes quienes me dan información y no debe ser así. Deben ser ellas las que conozcan su ciclo. Bien, y esto es un punto a favor nuestro por parte de la tecnología, el tema de las aplicaciones, de los calendarios, porque ciertamente hemos sabido, hemos visto y escuchamos testimonios de mujeres de distintas edades, que van a un ginecólogo y le preguntan lo que creo que todos preguntan, ¿cuándo fue tu última regla? Y no hay una fecha exacta. Pero entonces, bueno, vamos a usar esta parte de la ciencia, de la tecnología a nuestro favor. Quiero, antes de ir a escuchar un tema musical, saludar a Andreina Monroy, quien está en sintonía de este programa. Gracias por sintonizarnos. Y bueno, te recuerdo el 0426-530-9500 para que nos envíes tus preguntas. Ya volvemos. Continuamos con la entrevista de hoy, hablando sobre las señales de alerta y saber cuándo es el momento para acudir a una consulta ginecológica. Doctora Dennett, quisiera que nos comente desde su experiencia cuál es el error más común que cometen las mujeres o que cometemos las mujeres al no acudir a una consulta ginecológica. Esa pregunta es muy importante porque también soy mujer y también lo he cometido. Okay. El error más grande es tener miedo. El miedo te paraliza, el miedo no es de Dios y el miedo te hace quedarte en casa con muchas dudas, que tal vez las quieres responder a través de las formas más cercanas o asequibles, pero no es la manera correcta de resolver los problemas ginecobstétricos. Siempre tenemos que tener en cuenta que si tienes dudas, sientes miedo, es porque no estás en capacidad de resolver eso. Debes acudir a un especialista para que lo resuelva por ti. Y eso es lo que todos debemos saber. Ese es el error más grande, tener miedo. Sí, yo creo que es una realidad porque aún con desconocimiento de nuestra salud, siempre la mente tiende a irse hacia lo más dramático. Hacia la fatalidad. Hacia la fatalidad, exactamente. Ahora, ¿qué riesgos a largo plazo puede tener ignorar el asistir programadamente a estas consultas? Precisamente a lo que le tenemos miedo. A enfermarnos de cáncer. Todos le tenemos miedo al cáncer. Y es cierto, si tú faltas a tu consulta ginecológica, pueden haber hallazgos patológicos asociados a neoplasias. ¿Neoplasias en dónde? Neoplasias en cuello uterino, es una de las más frecuentes, sigue siendo nuestra segunda causa de muerte en las mujeres venezolanas. El cáncer de mama, muy prevenible, es tan susceptible al tratamiento, pero sigue siendo causa de muerte. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Entonces, el riesgo a largo plazo es que algunas de las patologías ginecológicas que pueden ser tratadas a tiempo se conviertan en algo que no es tratable y que desafortunadamente pues no tiene un fin que desearíamos todos, que es la muerte. Creo que la mayoría de los médicos, y no hablo como ginecólogo, hablo como médico cirujano, vivimos al lado de la muerte. Le quitamos a la muerte a los pacientes y esa es una tarea difícil, no muchos la ven, pero es lo que a nosotros nos toca vivir. Desafortunadamente, si estamos vivos, vamos a morir, pero deberíamos hacerlo de una manera dormiditos, en la cama y tranquilitos, y no por una enfermedad tan terrible como el cáncer. Y el cáncer ginecológico sigue siendo causa de muerte en uno de los primeros ítems en nuestras mujeres venezolanas. Bueno, ya escucharon, es tiempo de acudir a la consulta oportunamente. Ciertamente el miedo nos paraliza y es así como un monstruo que va creciendo, pero la única manera de vencerlo es asistiendo a consulta y ver que no era tan grande como imaginabas. A propósito de esto, doctora, hemos hablado a lo largo del programa
sobre esas señales de alerta para asistir a consultas. La primera de ellas nos habló de tener esas secreciones que no son normales, retrasos o periodos muy abundantes, alteraciones sexuales en las relaciones sexuales, perdón, y embarazo. Pero hablábamos fuera del aire sobre una muy importante y quisiera que usted nos comente cuál es esa quinta causa por la que deberíamos acudir a una consulta ginecológica. Es la quinta causa y yo diría que es la primera. Muchas de las pacientes acuden sin querer al ginecólogo porque no hay satisfacción en la vida en pareja. Y muchos nos preguntamos, ¿a dónde voy? ¿Será que estoy loco y voy al psiquiatra? ¿Voy al psicólogo para recibir terapia? ¿Voy al sexólogo? Es una especialidad que es muy poco abordada aquí en nuestro medio, pero puedes ir al ginecólogo y sigue siendo motivo de consulta, no debe ser un tema tabú. En ocasiones ese motivo de consulta responde a una alteración tiroidea y no lo sabes hasta que vas con el especialista y todo cambia. ¿Cuántos matrimonios han pasado por esta circunstancia y por el miedo, por la vergüenza, por el tabú, no acudes a ningún especialista? Terminas acudiendo a el esoterismo o a otras prácticas que no deberían realizarse de forma consultar continua. Google. Exactamente. Entonces, pues, nosotros también podemos ayudar desde ese punto de vista ginecológico. Interesante. Bueno, definitivamente sí. También tengo experiencias, doctora, en testimonios, como te comentaba hace un rato, de personas que han pensado que tienen una situación mortal o fatal. Y resulta que es producto de un tema de tiroides, situaciones que se pueden controlar si son atendidas correctamente, digámoslo así, ¿verdad? Claro. Bueno, quiero saludar antes de ir a escuchar un tema musical a Amal, mi querida Amal, una adolescente que nos está escuchando. Y bueno, Amal, aquí hay información que sé que te puede servir muchísimo. Te mando un fuerte abrazo y te voy a regalar este tema musical. Argenis, vamos a complacer a Amal con algo bien lindo, ¿sí? Bien, estamos acá hablando sobre las alertas, señales de alerta para asistir a una consulta ginecológica. Tenemos algunos mitos. Si estos son de los tuyos, pues escucha bien. Si tienes otros, puedes escribirnos y con gusto los compartimos. Doctora, primer mito: no necesito ir al ginecólogo si no tengo un problema. Falso. Debemos ir al ginecólogo con o sin síntomas de tu control anual, obviamente, y si necesitas aclarar alguna duda, puedes acudir antes de esos 12 meses de control. Bien. El examen de Papa Nicolau es doloroso y vergonzoso. Falso. Papa Nicolau nos facilita la evaluación del cérvix, obviamente, en busca de ¿qué? Infecciones de transmisión sexual o patologías asociadas a las mismas que puedan estar afectando el cuello uterino. Bien, ya lo hemos hablado, pero lo vamos a repetir igual. Las adolescentes no necesitan un ginecólogo hasta que sean sexualmente activas. Falso. Las adolescentes pueden ir al ginecólogo, bien sea guiadas por su especialista, que es el pediatra, o porque existe alguna alteración y quieren ir directamente a la consulta ginecológica. Si estoy en la menopausia o ya no menstruo, no necesito consultas. Falso. El que estés en menopausia no quiere decir que no tengas genitales externos e internos que deban ser evaluados y en busca de patologías. Y el número 5, la consulta es solo para mujeres que quieren quedar embarazadas. Muy falso. La consulta está hecha para todas las mujeres, con o sin embarazo, y por supuesto aquellas pacientes que ya dejaron de menstruar y que su fertilidad no está con ellas también deben acudir a la consulta ginecológica. Bueno, ya escucharon estos mitos que acabamos de derribar. Doctora, danos tus vías de contacto antes de despedir. Ok, me pueden encontrar por Instagram como @doctora_gineco_casanova o a través del WhatsApp por el 0412-434-8494 y en mi consultorio en Unidad Médica Flora, ubicado en Torre Maracay, piso 5, consultorio 4. Excelente. Que los mitos no te limiten. Compruébalo tú mismo. Bueno, y llegó el momento de despedir. No nos queremos ir, la verdad, pero tenemos que irnos por la tarde de hoy. Y quiero dejarte esta frase para reflexionar. La salud es una relación entre tú y tu cuerpo. Así que enfoquémonos en escucharnos, en ver qué cosas están actuando en nuestro cuerpo de forma normal y atendamos oportunamente a fin de que sea prevención lo que podamos hacer.
Hoy estuvimos trabajando para ustedes en la voz marca Horacio Díaz Manso, la programación de este espacio Ramón Álvarez, operador de estudio Argenis Álvarez Jr., operador audiovisual Edilín Ovalles, en la gerencia de producción licenciado Ricardo José Aguirre, en la dirección general la licenciada Lina Basilieri, y en la producción y conducción de este espacio quien les habla Mariale Rodríguez, certificado de locución 40.767. Gracias a nuestros patrocinantes, Tu Natural, Elige Salud, Elige Naturaleza, Aerosoles Químicos, Compañía Anónima, soluciones químicas de alta calidad para un mantenimiento impecable. Nos escuchamos el próximo martes a las 12 del mediodía. Buen provecho.